Bienvenido a Código del Derecho. Hoy vamos a definir la palabra derecho. De esa forma, justificamos el nombre del canal. En este video presentaré las acepciones de esta palabra que se le da en el idioma español, desde una perspectiva jurídica, claro está. Hoy les presento las 3 definiciones jurídicas de la palabra derecho en español. Comencemos con la definición por autonomacia. Derecho en singular y con la primera letra en mayúscula. Para diferenciarlo de las otras acepciones, también se le suele llamar derecho objetivo. Al hablar de derecho objetivo nos estamos refiriendo a una totalidad, a un conjunto o a un sistema normativo. Decimos que es un sistema normativo por la forma de su composición, ya que este abarca diferentes tipos de normas, tales como las constituciones, las leyes, las sentencias y demás. En estas normas estarían contenidos fenómenos jurídicos tales como reglas, principios o directrices, así como derechos y muchos más. Cuando hablamos de el derecho objetivo nos referimos a la totalidad o universalidad de estas normas y estos fenómenos jurídicos, los cuales regulan la conducta humana dentro de una sociedad, ya sea por medio de una norma permisiva, una orden o una prohibición. Incluso en el derecho objetivo están las normas para determinar la autoridad de quien puede crear las normas. Hart llamaría esto normas de reconocimiento, pero de eso hablaremos en otro video. Un último apunte. Al hacer mención del derecho objetivo, también nos podemos referir a la totalidad de instituciones que compone una materia jurídica en concreto. Por ejemplo, al decir derecho penal, nos referimos a todas las normas que componen el derecho penal. Al decir el derecho civil, nos referimos a la universalidad de instituciones que componen el derecho civil. En resumen, el derecho objetivo es un conjunto o sistema normativo, porque está compuesto por normas, que contienen diferentes fenómenos jurídicos, los cuales están encaminados a regular la conducta humana dentro de una sociedad. Segunda acepción, la palabra derecho en minúscula y con la posibilidad de que puede estar en plural, también conocido como derechos subjetivos. La palabra derechos posiblemente la has escuchado en el discurso del político de turno, en especial al referirse a los derechos humanos. Ojo con esto, el concepto de derechos subjetivos es tanto aplicable a aquellos que emanan de un contrato de compraventa como los reconocidos en los tratados de derechos humanos, lo que cambia su forma de aplicación y jerarquía, pero la lógica es la misma. Como ya lo adelantamos en un video anterior sobre los límites de los derechos, que te lo dejo aquí arriba, un derecho subjetivo, en un sentido funcional, es la facultad, capacidad o poder de exigir una conducta en un sentido jurídico. Estas conductas exigidas pueden consistir en un dar, en un hacer y en un no hacer. Ahora bien, yo no puedo ir por la calle diciéndole a la gente cómo debe actuar. Para poder exigir una conducta, debe existir a su vez otra persona que tenga un deber, que no es más que la necesidad de realizar la conducta exigida. En este sentido, solo se pueden exigir conductas frente a aquellos que estén obligados a realizarlas. Como se puede observar, el derecho y el deber existen de forma conjunta, correlativa, son una especie de circuito. Decimos que la exigencia es jurídica por 2 razones. En primer lugar, porque hay una norma de derecho objetivo que respalda al derecho subjetivo. En segundo lugar, porque a falta de observación de la conducta exigida, se puede acudir a la fuerza pública para su cumplimiento forzoso. En pocas palabras, los derechos subjetivos son las facultades de exigir conductas a aquellos que tienen deberes relacionados a dichos derechos, los cuales pueden ser cumplidos incluso de forma forzosa gracias al uso de la fuerza pública. Antes de continuar, no olvides aplastar el botón de suscribirse, que eso ayuda mucho al crecimiento de este canal. Tercera acepción de derecho, todo en mayúsculas porque así quedaría muy bonito en las puertas de una facultad. La tercera acepción hace referencia a la disciplina jurídica. Es aquello que durante 5 años debí haber aprendido y aplicado en la universidad. Al hablar de la disciplina diferenciada de su objeto de estudio, el derecho es el conjunto de herramientas que nos permite estudiar las diferentes instituciones jurídicas. Cabe mencionar como herramienta a la lógica, que nos permite entender los silogismos, los argumentos, las conclusiones y demás. Y por otra parte, nuestra metodología o método, que en derecho es la interpretación. A su vez, el objeto de estudio de la disciplina jurídica o derecho vendría a ser el derecho objetivo o normas y el derecho subjetivo o facultades, que ya vimos anteriormente. A esta disciplina también se le suele llamar ciencias jurídicas, aunque el concepto es cuestionable porque es muy difícil afirmar que el derecho es una ciencia como tal. También se suele usar la palabra jurisprudencia, por eso muchas facultades se llaman así, facultades de jurisprudencia.
pero es recomendable no utilizar este concepto para referirse a la disciplina, porque normalmente hace alusión a los fallos de los jueces. En pocas palabras, el derecho, todo en mayúsculas, es el conjunto de herramientas que nos permite estudiar tanto el derecho objetivo, las normas, como los derechos subjetivos, las facultades. Y nada más, estas fueron las 3 definiciones en un sentido jurídico que le damos a la palabra derecho, una especie de trinidad cutre. Aquí cabe hacer una aclaración. La convergencia de estos 3 conceptos en una sola palabra solo ocurre en el español y en alguna que otra lengua romance. Por ejemplo, si nos vamos al idioma inglés, nuestro concepto de derecho objetivo o derecho con mayúsculas, ellos le llaman law. El vocablo law proviene del latín lex, de donde deriva nuestro concepto de ley, que es muy distinto a la idea de derecho objetivo. Pero a su vez, la palabra law también hace referencia a nuestra idea de ley. Por otra parte, nuestro concepto de derechos subjetivos o derechos en minúscula, en inglés se dice rights, y que si bien es lo más cercano en un sentido literal a nuestro concepto de derecho, la construcción morfolingüística de los dos vocablos es completamente distinta. Aquí surge una pregunta, ya no ¿qué es el derecho?, sino ¿por qué derecho? En un próximo video veremos la etimología y la historia de la palabra derecho. Así podremos entender el origen y los motivos que justifican la existencia de la palabra derecho en español, y por qué no escogimos otros vocablos que también estaban a nuestra disposición. Espero que haya sido de utilidad e interés para ti. Y sin más que decir, muchas gracias por todo el tiempo que utilizaste para ver este video.